Que el Señor les bendiga en esta mañana, queridos hermanos, amigos que ya están siguiendo esta transmisión. Qué privilegio el poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta mañana. Como ya hemos leído en la lectura bíblica, nuestro pasaje de hoy es Hechos capítulo 9, versículos 36 al 41. Y quiero darle una continuidad al tema de la mayordomía. Por eso el tema de hoy es mayordomía de la vida. Y vamos a trabajar en esta idea central que encontramos en este texto de Hechos. Una vida entregada a Dios sin reserva es la mejor inversión que podemos hacer. Una vida entregada a Dios sin reservas es la mejor inversión que podemos hacer. Esta historia que nos narra Hechos capítulo 9, 36 en adelante, es la historia de una mujer llamada Dorcas. Esto sucedió en la ciudad de Jope, el principal puerto de la zona de Judea. Ahí vivía Dorcas. Esta era una discípula que había dedicado su vida a hacer el bien, a servir a los pobres. Una vida de servicio tan grande y con tanto impacto dentro de su comunidad que esta muerte causó una gran conmoción dentro de la ciudad, dentro de esta congregación. El capítulo 9 nos viene narrando algunas acciones del apóstol Pedro. La sanidad de un paralítico en el versículo 32, y dentro de estas historias de sanidad que va realizando el apóstol Pedro en su ministerio, se encuentra esta historia de Dorcas. Es como un sello de confirmación al ministerio que está desarrollando el apóstol Pedro. El nombre de Dorcas en arameo Tabita significa su nombre gacela. Este animal muy rápido es la única también, entre las particularidades de Dorcas, es que es la única mujer a quien se le da este término, este título de discípula en el Nuevo Testamento. Su resurrección también marcó la conversión de muchas personas. Fue de un gran impacto su vida, su muerte y también su resurrección. Muchas conversiones resultaron de este hecho. Pedro estaba en la región de Lida, a unos 20 kilómetros de donde estaba Dorcas. Cuando se dan cuenta de que Pedro está por ahí, ha muerto Dorcas, lo mandan a llamar. Si quieren, volvamos a leer este texto que es muy corto, pero con una enseñanza muy significativa para nosotros. Había entonces, dice Hechos 9, 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo de que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les la presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Cuando leo esta historia, no sé si a usted le pasa lo mismo, salta la comparación con la resurrección de aquella niña cuando Jesús iba camino a donde ella estaba, y que en el camino le interrumpió en ese viaje a aquella mujer con el flujo de sangre, pero luego ya Jesús pudo ir a la casa de este principal, y ahí estaba la niña ya en
yacía muerta en aquella cama y sacó a todo mundo de ahí y le dijo, Talita Cumi, ¿verdad? Niña, a ti te digo, levántate, y la niña recobró la vida. Hay muchos aspectos muy parecidos en esto, por eso les digo que lo que venimos leyendo de los versículos anteriores, la sanidad de un paralítico, Eneas, y ahora esta resurrección son el sello de autorización o de confirmación al ministerio de Pedro. Pero lo que yo me voy a enfocar en esta mañana, mis hermanos, es la vida de Dorcas. Aunque no se nos dice mucho de ella, lo que se nos dice es suficiente para animarnos a entregarle sin reservas nuestra vida al Señor. Lo poquito que se dice de Dorcas es suficiente, argumentos, cualidades, una demostración de buenas obras, que sin duda eso también debemos ejemplificarlo nosotros, y más en estos tiempos donde la palabra escasea, y más en estos tiempos donde la incredulidad impera, donde hay tantas iglesias pero poco bíblicas, donde hay tanto gente llamándose así cristianos pero con la poca vivencia en su actitud y en sus pensamientos. Quiero destacar tres grandes cualidades de Dorcas que deben motivarnos a nosotros como iglesia a imitar su mayordomía de vida, una vida entregada a Dios sin reserva. Son tres cualidades las que vamos a ver. La primera es la cualidad de la diligencia. Sin duda que Dorcas era diligente. Mire lo que dice el 36 en la última parte, 36b. Esta, hablando de Dorcas, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y el 39 en la segunda parte también, el 39b. Y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas era diligente, así como su nombre significa gacela. Ella parece que era ágil, era rápida como una gacela para hacer estas buenas obras. Se distinguía por un servicio, pero no era un servicio cuando le tocaba, no era un servicio a medias o lo que le sobraba o cuando había tiempo. Era rápida, era diligente. Toda la comunidad, la iglesia, estaba impactada con la vida de esta mujer. Curiosamente, las gacelas solamente duermen 1 hora en el día. Y no es 1 hora de corrido lo que duermen estos animales, sino que más o menos son entre un intervalo de 10 minutos a 15 minutos. Así que son varias secciones de pequeñas siestas que suman 1 hora de sueño en 24 horas. Porque están constantemente en movimiento, porque tienen una gran faena para conseguir su alimento y para escapar del peligro. Yo me imagino a Dorcas siendo una mujer diligente, haciendo túnicas, cosiendo, ayudando a otras, predicando la palabra, llevando comida a los más necesitados, como una hormiguita, como estas personas multitareas que está una y otra, pero con aquella disposición, con aquella rapidez, con aquella eficacia. También eso significa diligente. No es solamente hacer las cosas con esmero, sino hacer las cosas bien, porque hay muchos que entre mucho o tratan de abarcar, pues no aprietan tanto, dice el dicho, ¿verdad? El que mucho abarca, poco aprieta. Pero Dorcas no era así. Dorcas, todo lo que hacía era un trabajo de excelencia, diligente. Dice, abundaba en buenas obras. No era algo esporádico, no era algo pequeñito. Abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Y esas mujeres que estaban ahí llorando, estaban llorando y mostrando el testimonio de la obra que había quedado, el legado que había quedado de Dorcas. Estaba la prueba en esos vestidos hermosos, en esas túnicas preciosas que ella cosía. Estaba ahí la evidencia de que había sido una persona diligente. Hay que
agradar al Señor con un trabajo diligente. Hombres y mujeres que servimos en la obra, tenemos que hacerlo con diligencia. Este es un llamado para todos nosotros, iglesia. Gracias a Dios por ese dinamismo, por esa disposición de que muchos tienen para servir, que ponen sus talentos, que ponen sus dones al servicio de otros sin ningún tipo de reserva, que el servicio que hacen no es para salir del paso, que no es para solamente porque me toca, porque es mi responsabilidad, no, sino que lo hacen con aquel esmero. Ese es un trabajo diligente, es lo contrario de la negligencia. ¿Se acuerda en la parábola de Mateo 25 cuando en los talentos el Señor llega a hacer las cuentas con aquellos? Él le dijo al siervo que había enterrado su talento. El talento había sido enterrado. Le dijo: siervo malo y negligente, inútil, le dijo en otras palabras. Yo sabías cómo soy yo y aún así te atreviste a esconder lo que yo te había dado. Amigos, el Señor siempre va a demandar de nosotros altos estándares porque Él es un Dios de altos estándares. El Señor, todas las cosas que Él hizo y ha hecho y sigue haciendo y sosteniendo y sustentando, siempre lo ha hecho con excelencia. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Y vio Dios que lo que había hecho era bueno. Así que no esperaría menos de nosotros. En el trabajo, cómo somos como empleados, si somos diligentes, si llegamos a la hora que nos dicen, si cumplimos con todo nuestro horario, si no perdemos el tiempo en otras cosas, si no estamos robándole a la empresa que nos está dando el sustento, estamos robándole y traicionando a nuestro jefe. ¿Cómo somos con nuestra familia, en el trabajo, con ellos? Diligentes. Es diligente nuestro trabajo. Estamos siendo verdaderamente responsables con nuestro papel de padre y de madre. Hijos están siendo diligentes en sus estudios. ¿Y qué decir de la obra del Señor? ¿Qué decir en las cosas del Señor, en las cosas santas del Señor? ¿Cuánta diligencia deberíamos de tener? Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, en lo que requiere, hay cosas que son necesarias, que es obligatoria la diligencia. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así me imagino yo el testimonio de esta mujer, de Dorcas, de Tabita, una mujer diligente, una mujer esmerada, una mujer eficaz y que causa un gran impacto en las personas que le rodean. Veamos una segunda característica o una segunda cualidad. No solamente era diligente o excelente en las cosas que hacía, también era constante. En el versículo 36a, había entonces en Jope, dice, una discípula llamada Tabita. Este término ya les había dicho que es la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento a una mujer discípula, seguidora. Esto significa alguien que está constantemente siendo instruida. No es alguien que esporádicamente se ha acercado a las cosas de Dios, sino que ha mantenido una constancia. Y esa es otra cualidad que es necesaria en la administración de nuestra vida, de nuestros bienes, de nuestros dones y talentos, ser constante. Había sido constante Tabita en el servicio a Dios. Otro dato curioso de las gacelas no solamente es esa rapidez, 100 kilómetros por hora alcanza en una carrera, sino que son constantes. Quizás hay animales más rápidos que una gacela, con mucha más fuerza, pero no le ganan en una constancia. Se cansan más rápido. Los tigres, los leones, tal vez tienen más fuerza, pero no son constantes. Corren solamente en ciertos tramos. En cambio, la gacela puede seguir corriendo, continúa a pesar del cansancio, manteniendo una rapidez exagerada.
Tabita, Dorcas también ha mostrado esto. Por esa razón se le llama discípula. Alguien que constantemente está manteniendo el paso en su caminar con Dios. No solamente es importante comenzar bien, no solamente es emocionante los inicios. Lo más importante, queridos hermanos, es continuar, mantener. Y eso, ¿será que a nosotros nos pasa eso? Cuando iniciamos un proyecto, cuando iniciamos algo en nuestra vida, lo agarramos con aquel ánimo, con aquel empuje, con aquella fuerza, pero a medida que pasa el tiempo, las fuerzas comienzan a decaer y comienza un bajón, y hasta que aquello queda en simplemente emocionalismo. ¿Cuántos se han propuesto servir al Señor, pero han caído, han dejado, han renunciado, han tirado la toalla? ¿Cuántos han comenzado un proyecto y no lo logran terminar? Porque es bonito el inicio, es emocionante los inicios, pero lo más importante es la constancia. Mantenerlo, no parar. Una vez iniciado, eso tenemos que continuar, y eso es lo que nos dice esta palabra sobre Dorcas. Ser una discípula constantemente, toda su vida, hasta el último de sus días, ella había sido constante en su caminar con Dios. ¿Qué nos mantiene en la carrera? ¿Cuál es el aliento? Bueno, la fortaleza viene de Dios. Y entre más cerca estemos de nuestro Dios, entre más cerca estemos en comunión con Él, vamos a tener la fuerza para continuar. Así como lo dice Isaías, los jóvenes se cansan, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas para continuar, nuevas fuerzas para ser constante. En 1 Corintios 15:58 dice: por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me llama la atención estar firmes y constantes. De nada sirve comenzar bien y a mitad de la obra parar. De nada sirve empezar con un gran ánimo, con una gran disposición, si en la mitad de la carrera vamos a tirar la toalla, en la mitad de la carrera vamos a darnos por vencido. No solamente es hacer las cosas con excelencia, también en la administración de la vida, en la mayordomía de todas las cosas que el Señor nos da, Él está demandando de nosotros ser constantes. Ser constante. Yo estoy contigo, que siempre te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso lo vemos también en esta vida de Dorcas, constancia en esas buenas obras. Tener buenas obras es excelente, pero qué mejor es poderlo alargar en toda nuestra vida, entregarle sin reservas al Señor lo que Él nos ha dado, retribuirle con acciones de gracia constante, con una oración constante, con lectura de la palabra constante, con estudio, con meditaciones constante, una comunión constante. Y eso es lo que nos enseña esta mujer. La tercera cualidad que quiero destacar en la vida de Dorcas es su carácter afable. Eso significa como amabilidad o dulzura de carácter, que hace que las personas la rodeen, que hace que eso atrae a la comunión, eso atrae a la gente a vivir rodeado, vivir siempre sociable, en comunión. O sea, que no es una persona apartada, no es una persona amargada, una persona que es más bien mantenerla a cierta distancia o de lejitos, como decimos. No, más bien Dorcas es alguien que irradia este carácter afable. En el versículo 39 dice: le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas, los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Le rodearon, la rodearon en vida, la están rodeando ahora en su muerte. Están ahí, llena esa sala, dice el versículo
39 y Pedro, eso me imagino que causó un gran impacto en la vida de Pedro o en lo que Pedro está viendo. Está viendo que esta mujer que ya está ahí muerta, está rodeada de personas con un cariño sincero. En estos funerales se acostumbraba a pagarle a gente que llorara. No sé si también eso es una costumbre muy antigua. Aún yo he escuchado que en pueblos les llaman ahí las lloronas, ¿verdad? Les pagan para que vayan y lloren en un funeral. Pero estas mujeres están llorando no porque les pagaron. Estas mujeres están ahí conmovidas en su dolor, están de verdad con una motivación genuina de que su amiga, su compañera, la maestra, ellas eran las discípulas de Dorcas, están llorando, están lamentando la pérdida. Dorcas con toda seguridad había hecho a estas discípulas, se había reproducido en otras personas. Y ese es otro aspecto muy importante de nuestra mayordomía, reproducirnos en otras personas, que nuestros dones puedan edificar la iglesia y que eso produzca abundante fruto. No ser egoístas. Hay personas que tienen una gran capacidad, que tienen un gran talento en ciertas áreas, pero tienen un gran defecto, no les gusta compartirlo. No les voy a enseñarla, como que si fuera la receta secreta, ¿verdad?, de la Coca-Cola. No les voy a enseñar, no quiero transmitir este conocimiento, solo yo lo puedo hacer. Qué bonito es encontrar una persona que tiene un gran talento, pero también tiene un carácter afable, humilde, amable, de poderles mostrar a otros cómo se hace el trabajo. Por esa razón la rodeaban. Por esa razón estaban ahí sus discípulas, por esa razón estaba ahí rodeando en ese funeral. Ahí lloraban, ahí estaban llorando con un dolor sincero. ¿Cuánto impacto puede tener una persona alrededor de esta persona, que vengan más, que se respire comunión, que se respire unidad? Y en eso, mis hermanos, solamente lo puede hacer un carácter transformado. Hoy en día, el hombre y la mujer de este tiempo se preocupan mucho en la apariencia, se preocupan mucho en la estética, se preocupan mucho del qué dirán. En cambio, Dorcas, sin duda que su mayor preocupación era desde adentro, lo que su carácter transmitía a las demás personas. Y eso es evidente. Hermanos, nosotros, antes que la estética, debemos preocuparnos por nuestra ética. Antes que la apariencia, nuestra preocupación debe ser nuestra vida interna, nuestro yo interno, si ese va creciendo a la medida, la estatura de Jesucristo. En Primera de Pedro 3, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, versículos 3 y 4, le está diciendo a las mujeres, pero este versículo ahora también se va a aplicar a los varones, ¿verdad? Varones muy preocupados por los peinados, muy preocupados por la estética. Hay varones que pasan más en el gimnasio que en la iglesia. Una egolatría, un narcisismo desmedido, están enamorados de ellos mismos. Está bien estar conforme, estar contento con lo que el Señor le ha dado, pero no se enamore de usted mismo, enamórese de Jesucristo. Pero ahí están, ¿verdad?, muy preocupados por la estética y no tanto por la ética. Pues en este versículo de Primera de Pedro, versículos 3 y 4, que va a ser no solamente para las mujeres, sino también para los varones, dice: vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, que adornan de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Todo lo que nosotros conseguimos con la estética solamente estará temporal. Todo lo que conseguimos con nuestro carácter transformado, eso va a perdurar. El hijo pródigo consiguió muchos amigos por el dinero, pero cuando se fue el dinero quedó solo.
En cambio, Tabita, aún en su lecho de enferma y en su muerte, estuvo rodeada de gente que la amaba. No por su estética, sino por su comportamiento. No por su apariencia, sino por su afabilidad, por su amabilidad. Era alguien amable, alguien fácil de amar, alguien que me imagino que daba un gusto estar escuchando las enseñanzas de Tabita y mientras estaban aprendiendo a bordar, aprendiendo a costurar, aprendiendo estos oficios. ¿Cuánto necesitamos nosotros de personas que no solamente estén preocupadas por este afán de la vida, sino que en verdad estén cultivando, estén haciendo una mayordomía de su vida y que eso puede impactar a los demás? Tenemos entonces 3 cualidades de esta gacela. La primera es la diligencia, un trabajo esmerado, un trabajo eficaz en todo lo que hacía. También la segunda cualidad es la constancia, ser constantes, empezar bien, continuar bien y terminar bien. La carrera y quitar todo obstáculo para terminar bien esa carrera, como lo dice el escritor de Hebreos o el mismo apóstol Pablo en Corintios 9, cuando dice, yo tengo que estar pilas porque yo siendo heraldo, anunciador, también puedo venir a ser eliminado en esa carrera ya para llegar. Y la última cualidad, la afabilidad, un carácter dulce, un carácter que atrae a las personas y que es un carácter transformado obviamente por el Espíritu. El hombre actual es altruista, es alguien que le gusta hacer buenas obras para ser alabado. Las empresas de hoy en día son socialmente responsables para que se les bajen los impuestos. No lo hacen con un amor ágape, no lo hacen con un amor sacrificial. La sociedad de hoy le gusta ayudar para que los vean, para que digan, wow, cómo están ayudando, pero están dando lo que les sobra, están dando cosas que no necesitan. Eso no es amor ágape. El ejemplo de Tabita es entregar su vida sin reserva a la obra del Señor. Un discípulo no debe ser altruista, un discípulo debe actuar como Jesucristo, como el Maestro, aquel que se despojó a sí mismo por darnos absolutamente todo de sí, se vació a sí mismo en esa cruz, y no por la exaltación personal, sino por el sacrificio. Esos son los pasos del Maestro que seguía Tabita. Amor y servicio al prójimo. Esa es la herencia más grande que esta mujer nos está dejando y es una de las marcas del cristianismo que deberíamos de modelar en nuestra vida. Este es el llamado de Dorcas, a vivir una mayordomía, vivir una administración de nuestra vida y lo que el Señor nos ha dado, en entregarlo a todos sin reserva. Quiero dejar con ustedes 3 enseñanzas entonces de la mayordomía de Dorcas. Lo primero, para vivir esta mayordomía de Dios debemos primero reflejar a Cristo. Dice la Escritura, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno. Nuestro primer llamado y lo que nos enseña Dorcas es a vivir nuestra mayordomía reflejando a Cristo, creciendo en Él, que toda buena obra viene de Él. Jesucristo vivió haciendo el bien. Dice en Hechos 10:38, como Dios ungió con Él el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Todas las buenas obras que nosotros podremos hacer siempre tienen que estar en el ser reflejo de Cristo, reflejando a Cristo, no nuestra egolatría, no nuestro orgullo, no para ser aplaudidos, no para nosotros salir en la foto, destacar nosotros. Lo que tiene que ser es el amor sacrificial,
Y eso solamente lo podemos hacer reflejando a Cristo, que nuestra mayordomía, entonces como primera enseñanza, debe reflejar a Cristo como lo hacía esta mujer. La segunda enseñanza: para vivir esta mayordomía debemos poner el nombre de Cristo en alto. No solamente reflejar a Cristo, sino que el nombre de Cristo sea altamente glorificado. Dice, por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, dice Colosenses 2:6. Estas actitudes, pensamientos, deben ser como las del Señor. Rechazar lo que Cristo rechaza, amar lo que Cristo ama. La gente que pueda ver en nosotros el retrato del Señor Jesucristo. Nosotros seremos el evangelio ahí andante, una vida transformada, una vida de buenas obras, y entendemos que estas buenas obras, nosotros obviamente que estas cosas no nos van a salvar, sino que estas obras son el reflejo de nuestra transformación en Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiere decir que todos los que hemos nacido de nuevo, los que ya hemos recibido el Espíritu de Dios, ahora somos salvos y estamos hechos con el propósito de mostrar el Evangelio. El Evangelio se muestra dando la palabra del Señor y también haciendo estas buenas obras. Usted no crea que Dorcas solamente enseñaba a costurar. No, ella era discípula de Cristo, era discípula. Conocía de la palabra y la transmitía en su quehacer diario. Por lo tanto, número 1, para vivir esta mayordomía debemos ser el reflejo de Cristo. Número 2, para vivir esta mayordomía debemos poner en alto el nombre del Señor. Cuánto se ha pisoteado el cristianismo, el evangelio, por malos creyentes, por livianos, por gente que no tiene el compromiso, por gente que solamente usa el título cristiano como un apellido, pero no lo vive para exaltar el nombre del Señor. Que nosotros no seamos así, sino que de verdad rechacemos lo que Dios está rechazando y amemos lo que Él está amando, y que de esta manera su nombre, el nombre de Dios, sea glorificado. Y la enseñanza número 3 sobre la mayordomía de Dorcas. Para vivir esta mayordomía de Dios debemos haber resucitado a una nueva vida. Dice la palabra en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice Colosenses 3:1. La vida en Cristo se renueva día a día. La vida en Cristo ya nos quita el tiempo para estar pensando en el pasado, para vivir el pasado. No, ahora nosotros vivimos en este presente con una perspectiva del futuro, un futuro lleno de bendiciones, un futuro lleno de provisiones de Dios. Y eso es vida, en abundancia, vida abundante. Eso es de verdad el llamado de esta mujer. Su vida fue de tanto impacto que provocó tanta conmoción. Y le rodearon ahí en su muerte, y después de eso vino el milagro. Lo que Dios puede hacer con una vida, lo que Dios puede hacer con una circunstancia, lo que Dios puede lograr a través de un instrumento útil. Alguien que se deja usar, alguien que modeló sin duda esta mayordomía. Ya para ir reflexionando y terminando, ¿cuánto de su vida usted le dedica a los demás? ¿Cuánto de su tiempo usted le dedica a las personas? ¿Cuánto de su recurso usted lo dedica para los demás? ¿Cuánto de usted dedica para la obra? ¿Está dentro de sus prioridades el servir a Dios?
¿Está dentro de sus prioridades en la vida tener un ministerio, participar en un ministerio? ¿O va a seguir escondiendo su talento? ¿O va a seguir escondiendo ahí su don? ¿O está esperando a que el Señor venga y arregle cuentas con usted y le dice: ¿qué has hecho, siervo malo y negligente? Te di esto para que lo compartieras. ¿Está usted dispuesto a permitirle al Señor que Él renueve su vida de tal modo que le pueda seguir sirviendo y con más fervor? Nos acercamos a un nuevo año y siempre en el nuevo año ponemos metas, ponemos diferentes objetivos. No se vaya a olvidar de poner como objetivo primordial en su vida servir al Señor. Servir al Señor en su familia, servir al Señor con su trabajo, con su profesión y servir a Dios en la obra. En cualquier cosa, en cualquier faceta donde Dios lo haya puesto, hágalo con fervor, hágalo con humildad, hágalo con diligencia, hágalo con constancia, hágalo reflejando un carácter transformado por Él. De esa forma se vive una vida sin reservas para el Señor, para la gloria del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos.